un placer para mí estar aquí. Tuve una semana muy completa, llegué el lunes y todos los días tuve un programa lleno, con el día lleno. Tengo un gran aprecio por este país y por su gente. Ustedes son una gente muy sincera, muy amable, maravillosa. Muchas gracias por invitarme y gracias por su hospitalidad. Me solicitaron que hoy les hablara de la ganadería y el clima. Soy científico, trabajo en la Universidad de California, Davis, y yo estudio el impacto de la agricultura animal, de la producción agropecuaria, sobre todo en la calidad de aire. Yo cuantifico las emisiones de la ganadería, de los sistemas ganaderos y cómo podemos reducirlas o minimizar las emisiones. Es un tema álgido. Hoy voy a hablar un poco sobre qué es lo que provoca el calentamiento del planeta. Voy a hablar de los gases con efecto invernadero y de uno de ellos en particular. Me voy a referir al metano. Y la razón por la cual le doy tanta importancia al metano es porque se trata del gas con efecto invernadero más importante en la agricultura y es un gas muy importante para Uruguay. Es sumamente importante tener bien los cálculos de metano porque alrededor de un 70%, 7-0, un 70% de todos los gases con efecto invernadero de Uruguay provienen del sector agropecuario y la mayor parte de ellos son metano, o sea que hay que tener bien claras las cosas con el metano. Yo estoy en Twitter, si ustedes siguen Twitter, síganme. Quisiera comenzar con esta diapositiva que les muestra el sol, que envía sus rayos de radiación a la superficie solar y habitualmente la radiación solar y el calor se vuelve a reflejar hacia el espacio. Si no tuviéramos los denominados gases con efecto invernadero, CO2, metano, óxido nitroso y otros, forman como un manto en la atmósfera que mantiene el calor que viene del sol y lo mantiene en nuestra atmósfera, y esto es una función muy importante porque sin gases con efecto invernadero no podríamos vivir en el mundo porque sería demasiado frío. O sea que es algo que necesitamos esta manta que nos mantenga calentito, pero lo que no necesitamos es un exceso de ellos. La manta en este momento se está haciendo demasiado gruesa porque la actividad humana está emitiendo demasiados gases con efecto invernadero en la atmósfera. Este es el vínculo entre los gases con efecto invernadero y el calentamiento global. Cuando se comparan entre sí estos gases, tenemos por un lado el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, y la gente utiliza una unidad que se llama el potencial de calentamiento global o GWP-100, que simplemente dice que el metano es mucho más potente atrapando el calor del sol que el CO2. Si ustedes utilizan esta matriz de GWP-100, uno tiene la sensación de que el metano es un gas mucho más potente que el CO2 en cuanto a su efecto de calentamiento. Y si bien eso es verdad, hay otros factores, hay otros matices que considerar. Hay una segunda parte de esta historia que muchas veces no se comprende o no se cuenta, pero yo eso se los voy a contar hoy. Recuerden entonces que esta unidad GWP-100 compara CO2, metano y óxido nitroso. Digamos que en un establecimiento se producen 10 toneladas de metano. Lo que hacen es multiplicar esas 10 toneladas por este factor 28 y con eso consiguen 280 toneladas equivalentes de emisión de CO2. Es un factor para convertir todo a emisiones equivalentes de CO2. Esta diapositiva, en mi opinión, es muy importante porque es el presupuesto de metano global. A diferencia de otros gases con efecto invernadero, el metano no solamente se produce por cosas como el uso de los combustibles fósiles, biomasa, bañados, etcétera. No solamente se produce el metano, también se destruye. Hay sumideros de metano. Si uno mira todas las fuentes del mundo que producen metano, tenemos 528
terabytes en el mundo. Y esto es lo que se cuenta en el mundo. 558 millones de toneladas es lo que se emite, pero yo les dije que había matices y es que hay sumideros que son equivalentes a fuentes 558, sumideros 548, con lo cual les queda 10 teragramos de balance. O sea que lo que hay que entender es que el metano no solamente se produce, sino también se destruye. Yo digo que el metano es el rápido y furioso dentro de los gases. Es furioso porque es potente para atrapar el calor, pero rápido porque también se destruye. Y eso quiere decir que una molécula de metano tiene una duración, su vida dura muy poco, pero lleva alrededor de 10 años destruirse. Los otros gases con efecto invernadero no tienen una vida tan breve. O sea que el metano se destruye. Y ustedes ven aquí abajo de esta flecha, dice sumidero de las reacciones químicas en la atmósfera. Eso quiere decir que hay moléculas en el aire que una vez que emiten metano, lo matan. Y eso, como promedio, ocurre en 10, 12 años. Y esto es realmente importante porque hace que el metano sea diferente de otros gases con efecto invernadero. Ustedes ven aquí que CO2, una vez que está en el aire, se queda allí durante 1000 años. Cuando ustedes conducen su auto y queman gasolina, el CO2 que resulta de eso se queda en la atmósfera 1000 años. Es decir, que cada vez que ustedes queman petróleo o carbón, el CO2 resultante sigue allí. Si ustedes queman gas un lunes, seguirá allí 1000 años. Y además, luego tienen que calcular todo lo que se fue produciendo en los días, años y décadas anteriores. Pero el metano no se queda por 1000 años. El metano se produce y se destruye, recuerden eso. Y debido a esto tiene una vida de 10 a 12 años. 10 a 12 años es la duración en la cual el metano se encuentra en el aire. Por eso se llama rápido y furioso. Ahora les voy a mostrar lo llamado el ciclo de carbono biogénico. Este es el ciclo en el cual el carbono que se convierte en metano, ¿de dónde procede? Y si el ganado y otros animales emiten carbono nuevo y adicional, y eso lleva a un adicional calentamiento de la atmósfera. Y les voy a explicar cómo el carbono del ganado es diferente comparado con el carbono de otras fuentes, por ejemplo, de los fósiles. Entonces, ¿qué necesitan las plantas para vivir? Necesitan luz, agua y una fuente de carbono. Y las plantas toman esta fuente de carbono de la atmósfera, ese CO2, de manera que el carbono que necesitan las plantas y los animales procede de la atmósfera. A través de la fotosíntesis pasa a las plantas y luego las plantas producen el carbono y lo transforman en celulosa o en almidón, en carbohidratos, y luego el ganado viene e ingiere eso. Los microbios en el rumen de los animales digieren esos carbohidratos y en el proceso el animal eructa y emite metano. Aquí ven el metano, es CH4, es la fórmula de metano. Y la pregunta es, si este carbono que contiene el metano es nuevo, que se le agrega a la atmósfera. Este carbono es uno nuevo que se agrega a la atmósfera. Y la respuesta es que no es un carbono nuevo por originó aquí. Esta molécula de carbono aquí no es nueva, procedía de la atmósfera a través del CO2 de la atmósfera, cambió su forma. Y mientras el metano tiene esta capacidad de atrapar calor y por eso queremos reducir la cantidad de metano, pero es una fuente constante de metano. Por ejemplo, un rodeo de ganado produce una cantidad constante de metano porque ese gas se produce y se destruye. Y un rodeo de ganado es una fuente constante
pero no agrega carbono adicional a la atmósfera. Es carbono que ya existe, pero esto no significa que no tenemos que preocuparnos del metano, significa que queremos mantenerlo estable o de preferencia reducir la cantidad de metano, pero lo que no queremos hacer a lo largo del tiempo es aumentar la cantidad de metano. En Uruguay tienen más o menos 12 millones de cabezas de ganado. Hace 10 años, ¿cuántos había? 12 millones. Hace 20 años, ¿cuánto ganado había? También 12 millones de cabezas de ganado. O sea, una cantidad constante de ganado, pero la cantidad de ovinos cayó de 20 millones a ¿cuánto? Como 6 millones. Así que una reducción drástica de la majada. En Uruguay, la cantidad de ganado no aumentó. La cantidad de metano seguramente se bajó. Lo peor sería que el nivel de metano se hubiera mantenido estable o que hubiera aumentado. Y eso es importante cuando caracterizamos el impacto de la industria ganadera sobre el calentamiento. Recuerden que si tienen cantidad constante de metano, hay un calentamiento constante que producen el ganado. El tema es cuando aumenta la cantidad de metano, porque ahí sí tienen calentamiento adicional. Si ustedes logran disminuir la cantidad de metano, ocurre algo milagroso. Quiere decir que están reduciendo la cantidad de calentamiento de la atmósfera. Y eso hace que la agricultura sea una solución potencial al cambio climático. La producción agrícola y forestal son los únicos dos sectores de la sociedad que pueden tener un impacto positivo sobre el calentamiento global, es decir, pueden reducir las cantidades de metano que reducen a su vez el calentamiento. Así que volvemos entonces al ciclo de carbono biogénico. El CO2 atmosférico pasa a las plantas, luego se convierte en metano cuando lo ingiere el ganado, se encuentra con otra molécula que es un radical, lo destruye y se convierte en CO2 en la atmósfera, que es donde procedió. Este es el ciclo de carbono biogénico y eso lleva 10 a 12 años. Ahora, este ciclo biogénico en el ganado es diferente a otros gases de efecto invernadero. Bueno, los combustibles fósiles no son otra cosa que carbono puro que originalmente eran plantas y animales, por ejemplo, los dinosaurios que se murieron hace muchísimos años, se desintegraron, se fosilizaron, se acumularon bajo la tierra en cantidades enormes y a lo largo de los 70 años el ser humano extrajo más o menos la mitad de esa cantidad de carbono del suelo. ¿Y qué hicimos con esos combustibles fósiles? Los quemamos. ¿Y dónde está ese carbono ahora? Está en la atmósfera. Así que cuando tomamos el carbono fósil del suelo y lo quemamos y lo sacamos de ahí abajo hasta ahí arriba, no es un ciclo corto, es un flujo de un único sentido. ¿Me siguen? Entonces, aquí tienen el contraste con ambos. Es el carbono de origen fósil. Esta es donde se extrae el petróleo, se quema en los barcos, las fábricas, el transporte y agregamos CO2 a la atmósfera. Es CO2 adicional. Y este es el contraste. Los combustibles fósiles es carbono antiguo que estaba en el suelo durante muchos años, se extrae, se quema y agregamos CO2 nuevo y adicional en la atmósfera. Y eso produce calentamiento adicional. Cada vez que quemamos un combustible fósil, producimos calentamiento nuevo y adicional. Y ese carbono permanece en la atmósfera durante 1000 años. En cuanto a la producción ganadera, tienen el CO2 atmosférico, que es el que viene de la fotosíntesis. Son las plantas que ingieren los animales. Parte del carbono queda en las plantas que ingieren los animales, pero la mayoría del carbono del CO2 no queda arriba, pasa de nuevo debajo del suelo a las raíces, de las raíces es tomado por los microbios y es almacenado en el suelo. Esto se llama el secuestro de carbono por parte del suelo. Los suelos saludables almacenan el 30% de todo el carbono producido por los humanos y lo almacenan en el suelo. El suelo es algo muy importante. Hay que tratar el suelo
con sumo respeto. Tenemos que modificar, alterar el suelo lo menos posible para que el carbono permanezca en el suelo. Y en Uruguay es sumamente importante que realmente comprendan cuánta secuestración de carbono ocurre. Tienen que cuantificar esto porque es un valor importante. Es un área de investigación muy importante para países como Uruguay. Pido disculpas porque dijo Paraguay. Entonces, tienen el secuestro de carbono del suelo y también tienen animales que ingieren la vegetación que está sobre la tierra, producen metano en el rumen, lo emiten y al cabo de 10 años pasa a ser CO2 de nuevo. Así que el flujo de carbono es muy distinto. Por un lado tienen los combustibles fósiles, que es un flujo de un único sentido, y en el caso del ganado es circular, es de vida corta, una situación de vida corta. Y no quiero aburrirlos con demasiados detalles, pero sí quiero destacar que la forma en que cuantificamos el metano antes, utilizando esta fórmula de GWP100, es diferente a la que se hace actualmente. ¿Y por qué fue criticado este método? Porque la forma en que cuantificamos el metano actualmente no responde a la necesidad de que no solo se consume, sino que también es destruido. O sea, hay que realmente tener esto presente. El metano no es un gas benigno para nada, pero es un gas que queremos reducir. Pero lo que es importante es que sepamos cuantificar el impacto del metano sobre el calentamiento global, porque si mantenemos estable el nivel de metano, no tenemos calentamiento adicional. Si logramos reducir la cantidad de metano, si reducimos el metano, entonces estamos sacando carbono de la atmósfera de la misma forma que si estuviéramos plantando bosques, porque hacen fotosíntesis. Y no estoy aquí para decirles que no importa el metano, estoy aquí para explicarles que en mi opinión el metano es una gran oportunidad que tienen, porque si nosotros logramos gestionar el metano y utilizarlos, entonces somos parte de la solución climática, porque podemos reducir el calentamiento. Solo la agricultura y la forestación puede hacerlo, ningún otro sector de la sociedad puede hacerlo. Así que les digo, no teman tener esta discusión sobre el metano. Cambien la forma en que piensan sobre esto. Piensen acerca de perder metano como que uno pierde dinero. Porque lo que ustedes le dan como alimento al ganado o a una oveja, el 10% de la energía que le suministran se pierde en forma de metano, sin ningún beneficio para ustedes y con una carga ambiental. Además, ustedes no quieren perder metano del animal, tampoco quieren perderlo del estiércol del animal. Si ustedes logran reducir la cantidad de metano, logran reducir la cantidad de pérdida financiera y a la vez le hacen un bien al ambiente. Ahora la pregunta, ¿podemos reducir metano de alguna forma? Y la respuesta es claramente que sí. En California, donde vivo y donde trabajo, tenemos legislación muy estricta. Una establece un 40% de reducción de metano que deberá lograrse para el año 2030. Así que falta muy poco. Los grupos de agricultores estaban muy preocupados inicialmente porque decían, ¿cómo podemos reducir un 40% la cantidad de metano? Nuestros ganados siempre va a producir estiércol y van a eructar. Y lo que me resultó muy alentador fue ver cómo nuestros formuladores de política hicieron algo muy inteligente. Ellos dijeron, sí, queremos reducir la producción de metano, pero queremos lograrlo ayudando a los productores a que logren hacer esa reducción de manera financiera. Así que trabajaron conjuntamente con los productores para incorporar tecnologías para reducir metano. Y les voy a dar un ejemplo. Industria lechera. En California producimos mucha leche, producimos el 20% de toda la leche de los Estados Unidos. Y aquí pueden ver, este tambo tiene como 1000 vacas y este lugar sería donde se almacenaría el estiércol de manera abierta. Es como una laguna. Esta laguna está abierta y los gases se emiten al aire, pero ahora están
cubriendo estos estanques, estos lugares de acumulación. Y acá viene el plástico que se infla un poco. El gas que procede del estiércol que se acumula ahí se llama biogás y el 60% del biogás es metano. Y el metano contiene mucha energía. Ustedes podrían quemar ese biogás y producir electricidad. Pero no es lo que hacen nuestros productores. Nuestros productores toman el biogás del estiércol y lo convierten en gas natural renovable, que es el combustible que se utiliza para vehículos, pero para vehículos grandes, para camiones, para ómnibus. Y el estado de California aprecia mucho esta forma de convertir el biogás en combustible para el transporte. Y es el combustible que es más negativo con respecto a la cantidad de carbono que produce. Y les digo, esto no es barato, pero el Estado ayudó a pagar esto. Y decenas de tambos han hecho esto. Y esta tecnología por sí sola ha logrado reducir la huella de metano en California en un 25%. De todas las inversiones públicas en California para reducir el metano, el sector lechero recibe un 3% de todo el dinero, un 3%. Pero esos 3% de las inversiones públicas han logrado un 30% de reducción del metano en el estado de California. O sea, que un 3% de inversión pública llevó a un 30% de reducción de metano en el estado de California. Eso es una gran historia de éxito, porque si ustedes reducen el metano de tal manera, ustedes generan lo que se llama un calentamiento negativo. Calentamiento negativo es una palabra linda para decir enfriamiento. Si ustedes reducen el metano mucho, ustedes están extrayendo carbono del aire y eso enfría. Y eso a su vez incide en los otros gases y hace que el sector lechero se hagan neutros desde el punto de vista climático. Quiere decir que estos tambos con los años no van a contribuir al calentamiento climático de nuestro planeta. Y si estos tambos van más allá de la neutralidad climática, van a producir reducciones netas de ese calentamiento y le pueden vender los créditos a otras industrias como Shell, BP, Texaco, todas esas, las industrias petroleras ya está comprando créditos al sector lechero. Nosotros tenemos un mercado de carbono que funciona en California, donde la gente ahora puede beneficiarse financieramente de reducir los gases con efecto invernadero. Ese es uno de los ejemplos en el mundo. Y ciertamente ha servido de ejemplo en Estados Unidos. California muchas veces es el primer lugar donde las cosas se hacen y dentro de muy poco lo vamos a tener en todo Estados Unidos. Y en mi opinión, ustedes también en algún momento, espero que no demasiado lejano en el futuro, tendrán un mercado de carbonos. Y no tengan miedo de eso, utilícenlo como una oportunidad. Esto no es un pasivo, es una oportunidad si lo hacen bien. Si ustedes ven una reducción de los gases con efecto invernadero de la manera como debería ser, ustedes se pueden beneficiar de. Y eso es muy importante para ustedes, porque un 70% de todos los gases con efecto invernadero vienen de la industria agropecuaria y la mayoría de ellos tienen que ver con el metano. Entonces, reducir ese gas se va a transformar en un tema muy importante. Pero creo que están en muy buenas manos. Ustedes tienen excelentes científicos, excelentes asociaciones de productores y rurales, tienen grupos que están trabajando juntos, tienen ministerios que trabajan juntos. Yo he viajado por todo el mundo, les aseguro, pero en la mayoría de los lugares donde voy, el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente se chocan. No tanto aquí. Yo veo diferentes organismos que trabajan en conjunto, diferentes ministerios que lo hacen también. Es una nación de la gente que dice necesitamos la agricultura. La agricultura es la columna vertebral de nuestro país. Tenemos que trabajar con los productores para lograr nuestros objetivos. Para mí eso es excelente. Les decía que en California tenemos varios de estas lagunas cubiertas y ya redujeron 2.2 toneladas métricas, un 25% del sector lechero. Este sector tiene que reducir un 40% en tan solo 3 años. Ya lo hicieron, redujeron un 30%, ya han hecho la mitad de lo que tenían que hacer. Ahora les voy a hablar de algo que me es muy querido
Me refiero al lado humano y mundial. Ustedes ven en esta diapositiva que hasta el 2050 tenemos qué es lo que va a pasar con la población en el mundo. Ven ustedes aquí toda la población mundial desde 1750 hasta 2050. Yo tengo casi un poco más de 50 años. Cuando yo nací estábamos por aquí, 3 millones de personas. Ahora estamos en 6.8 millones de miles de millones de personas. Cuando yo sea viejo vamos a estar en 9.5 mil millones de personas. Señoras y señores, en el correr de mi vida la población humana en este planeta se va a ver triplicado. 3 veces más gente habrá en el planeta desde que nací, pero no tenemos 3 veces los recursos naturales para alimentarlos, ni agua, ni suelo, ni fertilizantes. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir? Quiere decir 2 cosas. En primer lugar, necesitamos hacer el mejor uso de los recursos naturales. Sea lo que sea que produzcamos en nuestro país, hay que hacer el mejor uso de los suelos para producir alimentos y hacerse lo más eficiente posible. Porque si uno no hace eso, entonces en el correr de nuestras vidas vamos a ver hambrunas, problemas de seguridad alimentaria. E incluso estamos en riesgo de que eso pase ahora. Como yo dije en la introducción, yo soy de Alemania y les puedo decir que en Alemania la gente está entrando en pánico porque súbitamente Rusia, Ucrania, Belarus ya no están produciendo ni el trigo ni los fertilizantes que solían producir. Y eso quiere decir que hay una posibilidad de que haya inseguridad alimentaria incluso en Europa y ciertamente en el tercer mundo. O sea que la población humana está subiendo fundamentalmente por un aumento de la expectativa de vida. La gente vive más cada vez. Antes la gente en muchos países en desarrollo vivía 60 años y ahora vive 80. Y sí, o sea que hay más gente para alimentar. Esta es una de mis fotos preferidas y es importante para Uruguay. Es una imagen satelital de todo el planeta y un círculo en el sur de Asia. Este círculo tiene más gente que el resto del planeta combinado. Más gente que vive en este círculo que fuera de él. Y yo no es necesario que les diga lo importante que les resulta a ustedes este círculo, ¿no? Uruguay exporta la mayor parte de lo que produce. Mucho de eso va a ese círculo. La demanda va a ser enorme y sostenida. Y si ustedes todavía no han visto lo que representa un mercado como China, una vez que estos consumidores allí realmente vean lo que es el sabor de su bife, un churrasco de verdad, les puedo asegurar que tienen un enorme mercado, un gran mercado. El consumo de la carne no solamente está creciendo en áreas como China, sino también en muchos países en desarrollo y desarrollados. Aquí vemos los países en desarrollo nuevamente y por la luz no pueden ver todos los colores, pero esto es Medio Oriente y África del Norte. Esto es el sudeste asiático, un gran aumento de la demanda de carne, Sudamérica aquí en amarillo. Los indicadores indican que particularmente en los países en desarrollo la demanda de alimentos de origen animal es muy elevado. Desgraciadamente en muchos países en desarrollo el aumento de la demanda de esos alimentos se cumple o se trata de satisfacer aumentando el tamaño de los rodeos, pero eso no es bueno, pero porque si aumentamos los rodeos producimos más metano. Queremos producir más, pero con mayor eficiencia, como hicieron ustedes en Uruguay. No queremos aumentar el número de los rodeos de 12 millones aquí en Uruguay a 20 millones. No, lo que queremos hacer es producir más alimentos con esos 12 millones o incluso con menos, pero no más. Y eso es realmente importante. Tenemos que comprender la importancia de la eficiencia en la producción. Eso realmente no se puede ver, lo voy a saltear. Pero lo que es importante es que hay una relación entre, esto es para el sector lechero, entre la producción de leche por vaca por año cada pequeño rombito aquí es un país en el mundo. Y ustedes ven que hay muchos países donde la producción de leche por vaca por año es muy baja, 500 kilos por año. Y hay otros países donde la producción de leche por vaca
por año es muy alto. Ustedes están más o menos por aquí y probablemente ustedes estén aquí. Entonces, lo que yo les digo es, hay muchísimos países donde la producción de leche por vaca por año es sumamente baja. Para darles una comparación, en California, donde yo vivo, una vaca produce de 10 a 11 toneladas, o sea, de 10 a 11.000 kilos. ¿Ven cuántos países producen 500 kilos? Se necesitan 20 veces el número de vacas para producir la misma cantidad de leche que una vaca que nosotros tenemos en California. Y eso lleva a que los rodeos sean enormes. Por ejemplo, en todo Estados Unidos tenemos 9 millones de vacas lecheras, 9 millones. En la India hay 300 millones. La India y Brasil tienen más ganado que el resto del mundo combinado. Estos dos países, más ganado que el resto del mundo combinado. Y en el caso de la India, desgraciadamente, los animales son sumamente ineficientes, producen cantidades diminutas. Y es por eso que los rodeos son tan grandes. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo puede ser que haya países por aquí y países por aquí? Bueno, los países por aquí han hecho lo siguiente. Han mejorado la reproducción de los animales, el sector veterinario, o sea que preveniendo enfermedades, tratando enfermedades, han mejorando la genética del alimento animal, además de los animales, y también le pueden dar más raciones densas en energía, y eso ha hecho que se produjera una reducción dramática de los rodeos. Ustedes están en periodo de transición y que eso empieza a pasar, pero el lugar donde yo vivo, nosotros ya completamos ese proceso, redujimos dramáticamente las emisiones de los animales porque aumentamos drásticamente la producción. Entonces, por ejemplo, volviendo aquí un poco, del lado de la industria avícola, por ejemplo, si ven la conversión de raciones, se redujo drásticamente la tasa de mortalidad, se redujo la edad que viven los pollos, también se redujo de 120 días en 1920 a 40 días ahora. Y esto la producción se ha triplicado, pero los insumos se han mantenido iguales. Del lado de la carne teníamos 140 millones de ganados, hoy tenemos 90 millones, pasamos de 140 millones a 90 millones, pero estamos produciendo la misma cantidad de carne vacuna ahora. Del lado lechero teníamos 25 millones de vacas. Hoy tenemos 9 millones de vacas lecheras, pero con rodeos mucho más pequeños estamos produciendo 60% más leche. La huella de carbono de un vaso de leche se encogió 2/3 gracias a mejorar la eficiencia. Otros lugares donde yo paso mucho en China, bueno, antes pasaba mucho tiempo en China, antes de que apareciera COVID y la fiebre de África. O sea que la mitad del mundo de los cerdos en el mundo se producen en China. 1 millón de cerdos se producen en China, pero lo que me sorprende más de ese número, que produzcan 1 millón de chanchos por año, es que en China, que yo considero que es un país bastante moderno hoy en día, que en China de este 1 millón de cerdos tienen un 40% de mortalidad, un 40% de mortalidad de todos los cerdos que se producen en China se mueren antes del destete. Las cifras previas al destete es mayor que toda la producción de Estados Unidos. Eso es lo que pierden y eso es China. Ahora, en los países de África están muchísimo peor que eso. Y esa es la razón, señoras y señores, por esas eficiencias, estos problemas de producción son la razón por la cual el panel de cambio climático, el IPCC, dice que un 80% de todos los gases con efecto invernadero asociados con la industria agropecuaria ocurren en el tercer mundo, un 80%. No interpreten mal esto. No es que yo esté señalando con el dedo a otros, no es eso lo que pretendo. Lo que pretendo es mostrar que hay una enorme área, un potencial de mejora, particularmente en los países en desarrollo. Entonces, tengo un par de diapositivas más, una aquí que describe algo que me preguntan mucho, a saber, bueno, Frank dice que podemos mejorar la agricultura, que podemos reducir las emisiones, pero ¿no deberíamos cambiar lo que comemos?
Un país como Estados Unidos y muchos países europeos se promueven los comer más de origen vegetal. A la gente le pregunta si la producción y el consumo de eso puede tener un impacto importante o si nos deberíamos transformar todos en veganos para salvar al planeta del cambio climático. Aquí tienen ustedes unas cifras para eso. Si ustedes fueran omnívoros y compraran, si ustedes decidieran hacerse veganos un año, reducirían 0.8 toneladas de gases con efecto invernadero, 0.8 toneladas de CO2. Antes de preguntar si eso es mucho o no, comparémoslo con un único vuelo transatlántico de Norteamérica a Europa que genera 1.6 toneladas de CO2. En otras palabras, si yo, como pasajero, vuelo de Estados Unidos a Europa, genero el doble de emisiones con ese vuelo que lo que ahorraría si me hiciera vegano. O sea que tendría que ser vegano 2 años para ahorrar un vuelo a Europa. No, no va a pasar nunca. Y les voy a mostrar lo diminuto que sería ese impacto. Todo el país de Estados Unidos, si dejara de comer carne los lunes, como lo dijeron en algunos momentos, como en Argentina, el hecho de no comer carne, eso reduciría la huella de carbono de Estados Unidos un 0.3%. Eso es lo que se lograría por no comer carne el lunes. Si todo Estados Unidos se hiciera vegano, si todos los millones de americanos se hicieran veganos, se reduciría un 2.6%. Solo eso. No es que no sea nada, pero ciertamente casi nada. Lo que genera 80% de las emisiones en un país como Estados Unidos y en los países europeos es el uso de combustibles fósiles, conduciendo autos, camiones, trenes, fábricas, buques. No es que la producción agropecuaria tenga su aporte, pero sí hay una, pero lo conocemos y sabemos cómo reducirlo. Y si logramos reducirlo, podemos ser parte de la solución climática. Y para mí esto es muy importante y es algo que me gusta destacar. Si a ustedes les interesa saber cuál sería el peor impacto del sistema alimentario sobre el medio ambiente, lo tienen aquí. El peor impacto del sistema alimentario sobre el medio ambiente son las cosas que no ingerimos. 40% de todo el alimento producido en los Estados Unidos nunca se consume, nunca se ingiere. 40% del alimento que se produce en países en desarrollo y también en desarrollo nunca se ingiere. Estamos tirando 40% de nuestros alimentos. En los países desarrollados, esto ocurre a nivel de consumidores, en las cocinas y en los restaurantes. En los países en desarrollo, la mayor pérdida ocurre en el campo porque no se puede cosechar a tiempo o en el transporte o porque no pueden procesar el alimento que producen. Pero esta cifra está creciendo, es tremendo y tenemos que reducirlo y creo que todos estarían de acuerdo, excepto aquellas personas que le quieren decir al público que lo único que tenemos que hacer es dejar de ingerir carne para salvar el planeta. Pero eso no lo creo y no creo que nadie se crea eso. Tengo un centro que se llama Clear Center, escribimos blogs, tenemos producción en YouTube y está en esta página que ven en la diapositiva. Con eso voy a terminar y si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Professor Milena. We now have time for questions. Can you hear me? Good. So Ignacio will be asking the questions. Let's wait a few minutes to see if anyone has questions. Who would like to start? So here we have the Álvaro Delgado. He's the secretary to the president's office.
Bueno, ahora... Well, Mientras piensan en alguna pregunta, quiero compartir una cosa con ustedes que he vivido en los últimos 4 días acá en Uruguay. Uruguay tiene enormes oportunidades. Uruguay ha dado pasos muy positivos, porque en primer lugar, la eficiencia de ustedes en cuanto a productividad ha ido aumentando y no cabe duda. Y en segundo lugar, han plantado muchos bosques. Y esta forestación tiene un buen efecto para controlar el calentamiento global. Y en tercer lugar, tienen una maravillosa cantidad de energía renovable. Más del 90% de toda la energía que consumen procede de fuentes renovables. Y les puedo asegurar que esto no es algo que sea lindo para el medio ambiente, también es algo que es sumamente para la seguridad nacional. Si ustedes proceden de un país como el mío, originalmente como Alemania, donde dependemos de combustibles fósiles de países que pueden estar en momentos en la actualidad, les aseguro que ahí tendrían un problema. Ustedes han dado pasos en el momento correcto que deberían hacerlos sentir muy orgullosos desde el punto de vista de generación energética, desde el punto de vista climático. Tienen una buena historia para narrar y tienen que mantenerse en ese camino. Les quiero felicitar por eso y ustedes deberían sentirse orgullosos por lo que han logrado. Y sigan por ese camino, sigan adelante. Y hay que asegurarse de que el sector agropecuario no quede atrás. El sector agropecuario puede contribuir a esa historia de éxito. Y mi padre siempre me decía lo siguiente, me decía, Frank, haz cosas buenas y también habla sobre lo que haces. Y aquí ustedes tienen esa situación. Ustedes mantienen eso en secreto casi. Ustedes tienen que contarle al mundo lo que hacen, tienen que contarle lo que hacen, porque realmente están avanzando en la dirección correcta, pero el mundo no lo sabe. Los otros países dicen mucho más lo que hacen. Ustedes tal vez no lo comunican tanto, pero es algo que deben de tener presente. Es importante narrar lo que ustedes hacen. Someone has to break the ice, so I'll be asking the first question, Frank. The argument that you use is relatively simple, and it's quite surprisingly simple. Namely, methane is an unstable molecule. It is destroyed within 10 or 12 years, and CO2 lasts for 1,000 years. It might seem very logical and very simple from the physical and chemical point of view, and there is good science that can support this. Now, why do you think that the IPCC has taken such a long time in recognizing that this is a cycle that is destroyed and then renewed, and if you have a stable methane source, why, if science seems to be relatively simple and clear, was that not the case? Bien, el tema es que, como dije, el metano es un importante gas de efecto invernadero, pero la pregunta que deberíamos hacernos no es necesariamente dice que sí. Bueno, la pregunta no se trata solo acerca de la cantidad de emisiones que se producen, sino cómo aportan al calentamiento. Si queremos saber qué es lo que le hace un gas al calentamiento, tenemos que ver cuáles son los cambios que ocurren a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tienen emisiones de metano aquí y al tiempo van para aquí, significa que ahora hay menor cantidad de emisiones y quiere decir que se saca carbono del aire, y si eso se hace, se reduce el calentamiento. En el pasado se hacía de una forma diferente que no caracteriza la forma cómo produce el ciclo de carbono. Muchos de mis colegas compartían esa opinión. Si quieren caracterizar el impacto de un gas sobre el calentamiento, tienen que tener una unidad que realmente describa el impacto que tiene sobre el calentamiento. Afortunadamente ahora existen unidades que hacen eso, pero hay mucha inercia, digamos. Hemos hecho las cosas de la misma manera.
en los últimos 30 años y es difícil cambiar la mentalidad de la gente. Y hay que reconocer que la ciencia evoluciona, avanza, la ciencia está avanzando y en el caso de metano creo que ha sido en beneficio de la producción agropecuaria, que comprenden que el metano es una oportunidad. Si logramos mantenerlo estable o logramos reducir, puede no ser parte del problema, sino parte de la solución. Sí, quiere decir. I have a question regarding the incentives you have in California. Are these also applied to the feedlot production? This is also applied to feedlot production to decrease the pressure of methane. And in the case of Europe, are there similar experiences both for dairy production and for intensive beef production? En la actualidad, porque bueno, California, el tema de los créditos de carbono empezó hace unos años. Actualmente solo afecta la gestión del estiércol, no incluye actualmente las emisiones entéricas, o sea, las erupciones, lo que se hace para reducir eso. Ahora, cuando ustedes logran reducir el metano del estiércol y convierten ese metano en combustible para transporte, entonces reciben créditos. Se llaman créditos de bajo carbono y son créditos muy altos, o sea, equivalen a mucho dinero. Si la vaca lechera promedio en California le da $400 en cuanto a ventas de leche por año, el biogás para convertirse en combustible por vaca produce como $2,000 para el productor. Así que la mitad del dinero lo obtiene a través de la conversión de biogás a combustible que la leche. Así que los tamberos dicen, bueno, por supuesto que tengo que hacer esto, porque tengo que dejar el estiércol ahí y perder el metano cuando puedo convertir el metano en combustible y ganar dinero. Y esto es algo que está ocurriendo ahora y va a continuar ocurriendo. En los próximos 3 años, creo que por lo menos la mitad de los 2 millones de vacas en California van a producir estiércol que eventualmente van a generar combustible para el transporte. Por lo menos. Y el gobierno está muy por detrás de esto, lo apoya y el público le encanta, porque el público comprende que todos necesitamos alimentos. Queremos que los agricultores sean parte de la solución. Los agricultores no son el problema. Ellos producen el alimento que todos necesitan y si también pueden producir el combustible que todos necesitamos, bueno, es el concepto. Y en cuanto a Europa, no estoy seguro, no conozco bien los mercados ahí, pero les puedo decir una cosa, este ejemplo de California realmente se ha extendido a otros estados de los Estados Unidos que están haciendo lo mismo. Thank you. Your talk was most clear and interesting. My question is the following. Uruguay produces most of the meat and milk in open fields. We are aware that adequate management of the herds and of pastures might improve the amount of organic matter in the soil. At least I believe that this is a very way of capturing the carbon that is in the atmosphere. And the other question is, in the case of biofuels, the fact of using biofuels from organic matter from agriculture. He said organic matter from agriculture. Could that be a mechanism to use to reduce carbon? Is the question clear? La primera pregunta.
La situación donde están ustedes para reducir los gases de efecto invernadero a través de la agricultura no es tan fácil porque los animales en Uruguay, comparado con lo que tenemos en Estados Unidos, en Uruguay están todos sobre pasturas, así que no tienen acceso a ese ganado todos los días. Ustedes no los alimentan, ellos se alimentan por sí solos. Ustedes no recogen el estiércol porque lo depositan en los campos. Así que tienen menos oportunidades para agregar aditivos para reducir metano. No tienen la oportunidad de juntar estiércol para este tipo de producción. En el caso de los tambos, sí pueden hacer las cosas que acabo de describir, pero si ustedes alimentan al ganado, sí hay aditivos que logran reducir la cantidad de metano. Pero en las condiciones de ustedes, lo mejor por ahora es aumentar la secuestración de carbono del suelo. Eso es una forma. Y en segundo lugar, mejorar otros parámetros de producción. Si en el pasado el rodeo vivía 5 años y mejoran la reproducción o el forraje, el ganado en vez de vivir 4 años viven 3 años y medio cuando van a faena, quiere decir que ahorraron 1 año y medio de esa vida del animal. Ingirió durante 1 año y medio menos, consumió un año menos agua, reduce la huella de esos animales al aumentar el desempeño, el rendimiento de esos animales. Y eso es algo que ya han estado haciendo. El rodeo de ustedes es estable, pero ha aumentado la productividad. Cuando aumenta la productividad, la huella ambiental se reduce. Lo mismo que con el vehículo. Cuando compran el vehículo que es más eficiente que el vehículo viejo, entonces significa que pueden viajar la misma distancia con el auto nuevo que con el viejo, pero el nuevo vehículo necesita menos combustible para ir de un lugar a otro y con menos emisiones. Lo mismo que la eficiencia de combustible es lo que pasa con la eficiencia del alimento animal. Creo que tienen lugar para crecer en el manejo de los forrajes, en manejo reproductivo. La tasa de reproducción es un tema grande aquí, tengo entendido. Por lo tanto, definitivamente hay diferentes maneras que ustedes pueden mejorar el rendimiento y la productividad y por eso reducir la intensidad. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? La segunda tenía que ver con convertir los productos agropecuarios en biocombustibles, etcétera. Y aquí la pregunta es qué tipo de biocombustibles producen. Si ustedes siguen un camino como el que yo les mostré de biogás a transporte, entonces tal vez terminen produciendo el tipo de combustible más carbono negativo que existe. Disculpa, pero no se oye. No está usando micrófono. The production of ethanol and biodiesel that were being incorporated to fossil fuels. Etanol y biodiesel son una historia diferente. No soy muy versado en ese tema, pero lo que sí le puedo decir es que cuando yo veo etanol de maíz o de caña de azúcar y veo la huella de eso y comparado con la gasolina común, he visto datos que muestran realmente una diferencia. Pero no es mi área de experticia, o sea que no quiero hacer más comentarios, pero yo sé que hay muchas críticas en Estados Unidos, 40%, 40% de todo el maíz se transforma a etanol y se quema en vehículos como nafta. Y ahora eso se critica mucho de si ese es un buen uso para áreas que se dedican a la producción de alimentos. Simplemente lo quiero decir como un tema general porque hay muchos críticos, excepto la gente que produce ese maíz. The solution of going up, the biogas that is produced in the
dairy houses and the treatment of wastewaters of industries that produce significant amounts of methane. Here, we have the problem that we lack the infrastructure. We don't have a culture in that regard. So we each have to personally invest in that for that purpose. How have you solved that in California with the biofuel market? Can you sell biogas, raw biogas? How do you go about it? En primer lugar, lo que yo les mostré de esta diapositiva era un tambo grande con 1.500 vacas y el almacenamiento del estiércol no es cubierto y eso produce mucho biogás. Ese biogás se tiene que limpiar primero de otras impurezas y luego se puede vender para usar en vehículos directamente como semicamiones y ómnibus. Hay un buen mercado para eso y si ustedes lo hacen, no solamente pueden vender el gas natural renovable que se produce, sino que también se le dan créditos y créditos muy grandes. Son por el bajo carbono. Y ese sistema funciona para California, pero no funciona todavía en otros lugares si no hay políticas desarrolladas para eso. Es muy importante que si un país como Uruguay eligiera ese camino, tienen que incentivizar financieramente a los agricultores para reducir el metano, entonces tienen que instaurar políticas, pero no piense que siempre tiene que esperar al gobierno. Nosotros ahora tenemos muchas situaciones, tenemos nuestras empresas privadas están trabajando con la agricultura, tenemos compañías como Nestlé o Starbucks, grandes empresas de miles de millones de dólares que están incentivando a los productores financieramente, le dan plata para reducir metano. ¿Por qué? Porque cuando los productores en la cadena de suministro reducen el metano, entonces esas compañías pueden decir que tienen una menor huella de carbono. Yo he visto que eso ha pasado muchas veces. También he visto situaciones en las que las compañías que son usuarios de combustibles fósiles como Shell, Exxon y BMW, de la industria automotriz, compran créditos de productores, le dan dinero a los productores y dicen, ustedes nos dan crédito, nosotros le damos dinero. De manera que los mercados se están desarrollando en este momento. Y la pregunta es, ¿ustedes quieren tener algún tipo de mecanismo de mercado ustedes mismos en su país? Porque sin incentivos financieros, nada de lo que yo dije funcionaría. Si ustedes no ponen un precio a la reducción de los contaminantes ambientales, es muy difícil lograrlo. Y la mayoría de la gente en este terreno estaría de acuerdo. O sea que ustedes tienen que tener un mercado. Y el país debería decir, nosotros estamos interesados en reducir nuestra huella de carbono, nosotros vamos a ayudar a aquellos actores que lo puedan hacer. Por ejemplo, los productores rurales, pero para hacerlo cuesta dinero. Los productores no van a poder pagar esas cuentas. Eventualmente, nuestros productores en este momento ganan muchísimo dinero más de lo que han invertido. Esas inversiones son altas y recién se recuperan financieramente en 2-3 años y recién después empiezan a crear rentabilidad. Pero yo veo oportunidades reales para el sector, no solamente de punto ambiental, sino también financiero. Good morning. Thank you for your presentation. I have a question. In Uruguay, we've been seeing there are a couple of new projects that are selling beef with a neutral carbon stamp. Is that a way to go? Is that becoming more and more popular worldwide? Actualmente estamos en una situación en la que hay mucha incertidumbre sobre cómo cuantificar las cosas como el metano. No es una situación que ya esté establecida, sigue discutiéndose, controvertido, cómo cuantificar los diferentes gases y cómo medirlos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran 4 o 5 diferentes compañías que validan la huella de carbono, etcétera, tal vez usen metodologías muy diferentes. Entonces, hay
muchísimos signos de interrogación por detrás de esos postulados que hacen algunos. Lo que sí les puedo decir es que si por un lado ustedes secuestran carbono y lo almacenan con plantas y el suelo, y por otro lado reducen particularmente el metano, entonces el prospecto de hacerse neutros desde el punto de vista climático es real, y eso quiere decir que no van a producir más calentamiento, y si van más allá, entonces se van a hacer negativos. Carbono negativo quiere decir que ahora ustedes están quitando carbono del aire y ustedes pueden vender esos créditos a aquellos que lo necesiten, como los de combustibles fósiles. Eso está ocurriendo. En este mismo momento yo estoy trabajando con el sector lechero de California, mostrándoles qué necesitan hacer para hacerse neutros desde el punto de vista climático. Y con estas reducciones fuertes de metano van a hacerlo muy rápidamente, muy rápido. Sí, en primer lugar, necesitan ponerse en la mentalidad de dónde estamos en este momento, dónde queremos ir y cómo llegamos. Entonces, las compañías individuales en este momento son ambiciosos. Es importante ser ambicioso, pero es muy difícil verificar si lo que dicen es verdad. Entonces, pues, va a llevar un tiempo. Es una situación totalmente nueva. Thank you all for your questions. We want to thank Frank Mitloehner. I especially want to thank all those who made this week possible. It was a very intensive week. We got together with environmental footprint investigators, with Annie, with the minister this afternoon. He will visit India. So we are making the most of this visit by Frank Mitloehner. Now, before we are done, let me invite you to a barbecue. So please stay. And the media, if you want if you want any questions. Yes, the minister, please. Una pregunta que va a dirección. A question that has to do with today's reality, a bit controversial, regarding the value of commodities, energy, and the war in Europe. And you must feel it very close to your heart because in the city you were born, just a few kilometers away, there are bombs and a humanitarian crisis that's going on as we speak. We've been negotiating a free trade agreement, Mercosur European Union, and we've been doing that for many years. This agreement has not moved forward because of a number of requirements and rules of environmental protection that Europe requires Mercosur to complete. So they put us all in the same bag, and we are not all the same in Mercosur. But the truth is that this requirement, this environmental requirement that is, there's an underlying political will by the Green parties in Europe that is very intensive, ends up in a contradiction because being German, you understand that you are highly dependent on Russian energy. And today, to make up for that, there were two very surprising measures. One is to intensify the production of energy, coal-based, mineral coal-based. That is one of the most pollutant things for atmosphere. And on the other hand, my colleague, the German minister, that in addition to being vegan, that's not a bad thing in a person. It's his own decision. But in addition to that, he's green. He has just authorized planting in land that are environmental reserves. So there's such a need to produce more that not just Germany, France too has done similar things, so that those parameters defending the environment, when there's a need to do something, they're forgotten. So this has some hypocrisy and some internationally, as we've seen very often, when some countries intend to impose rules, and then when they need it, they
lose preponderance. So this is something that I wanted to say. And at the same time, you are German by birth and you live in the United States. We'd like some comment. Doesn't have so much to do with what you said, but it does have something to do with your expertise. Sí, usted tiene toda la razón. Estoy muy preocupado por lo que está pasando en estos días. Yo nunca hubiera pensado, o al menos esperaba nunca vivir una situación en la que Europa entrara en otra guerra importante. Ustedes podrían pensar que es simplemente una guerra entre dos países, pero no, los europeos no lo ven así. La gente del Báltico, en Polonia, ellos se sienten realmente que pueden ser los próximos. Entonces, la situación de seguridad en Europa es muy frágil en este momento, ¿sí? Y todos estos países como Alemania y otros sentían como que no había problemas con respecto a la seguridad y de golpe se dan cuenta de que sí, que hay un problema. Alemania, nos quedan 300 tanques y 200 aviones caza. Pensábamos que nunca íbamos a necesitar tanques y ahora dicen, necesitamos miles. Todos van a empezar a invertir en rearmarse. Se los garantizo. Vamos a ver una nueva carrera armamentística en Europa y en otros lados del mundo. Vamos a ver una repriorización con respecto a las metas que tienen los países. Hace 5 meses tan solo el mundo se concentraba en lo que yo hablaba, del clima, la biodiversidad, todas esas cosas. Pero luego pasa algo como una guerra y súbitamente ya deja de ser prioridad número 1. Ahora, otra cosa es número 1 para asegurarse de que a uno no lo amenacen con algo que ustedes no quieran hacer porque alguien les está poniendo una pistola en la frente. O si ustedes tienen una situación tal que ustedes dependen tanto de ellos que ellos pueden apagarles el gas y ustedes se quedan sin nada. Entonces, las prioridades cambian a una velocidad sorprendente. Pero yo soy científico en una universidad, me especializo en determinados temas, no soy político, tengo que concentrarme en lo que yo hago y concentrarme en ayudar a los productores a reducir su huella ambiental. Para mí, las prioridades no han cambiado. Mi prioridad es trabajar con los productores para mejorar lo que ellos hacen, pero tengo muy claro cuáles son las prioridades del viejo mundo y de todo el mundo. Vivir en paz, vivir en un lugar donde podemos tomar decisiones libremente, quiénes son nuestros amigos, si podemos abrir abiertamente unos con otros sin temer. Me resulta muy claro cuáles son mis prioridades. Lo tengo muy claro. Ustedes están muy lejos de lo que está ocurriendo por allá arriba, pero los amigos europeos están sumamente preocupados en este momento. Y les voy a decir una última cosa. Cuando pienso en Uruguay, pienso en toda esta agricultura extensiva y hay gente que critica eso. Dicen, bueno, tendrían que ser más intensivos. Y yo digo que no, que ustedes están haciendo el mejor uso de sus recursos naturales. Ustedes están haciendo el mejor uso de sus recursos naturales. Algunos utilizando rumiantes en estas tierras tan marginales son buenas. Ustedes están suministrando al resto del mundo con el alimento que ellos quieren tener. 70% del alimento que ustedes producen va a otros países. Asegúrense que los acuerdos comerciales internacionales y los acuerdos climáticos les dan a ustedes una parte justa. Les voy a dar un último ejemplo. Y porque es algo que me molesta tanto. Está el concepto de emisiones territoriales. Quiere decir que las emisiones de un país se tienen presente a dónde se producen esas emisiones. Por ejemplo, Noruega, que es un país muy rico, Noruega produce muchos combustibles fósiles, petróleo, gas, etc. Y la mayoría de los combustibles son exportados al resto del mundo. Y debido a que estos combustibles fósiles se queman en otras partes del mundo, no se le culpa a Noruega. Ellos producen los combustibles fósiles y los venden al resto del mundo. No se les
culpa por esas emisiones de carbono asociadas con los combustibles fósiles. Uruguay no produce combustibles fósiles, pero produce alimentos y exporta el 70% a otros países. Los que importan los alimentos de ustedes no los culpan por esas emisiones de carbono. A ustedes se les culpa porque el acuerdo internacional dice que se producen las emisiones en los establecimientos agropecuarios. Eso se llama emisiones territoriales. Si ustedes viven en un país como Arabia Saudita y exportan todos los combustibles fósiles e importan todos los alimentos, parecen limpitos. Pero me dicen si eso es justo o no. Si yo fuera uruguayo, si yo estuviera en una posición de poder en Uruguay, sin duda alguna miraría eso. Y lo mismo si yo viviera en Irlanda o en Nueva Zelanda, en aquellos países donde exportan tanto como ustedes. Lo que ustedes hacen no solo es importante para su país, también es importante para la seguridad alimentaria de otras partes del mundo. Y es importante que no lo sobrecarguen a ustedes con pasivos que en realidad no deberían distraerlos. Esa es mi opinión.